Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 65, versículo 17, título del sermón hoy: el cielo es real. Muchos no creen porque muchos necesitan ver para creer, ¿no? Muchos dicen, no, pero si yo no lo veo, no lo creo, tengo que verlo con mis ojos. Bueno, en la fe es diferente. La fe cree lo que no ve. Por eso tú estás aquí y no has visto a Dios. ¿Cuántos han visto a Dios? ¿Cuántos lo han visto cara a cara? No, y estamos aquí. Eso es porque usted tiene fe. Amén. Es por fe. No hemos visto, pero vivimos con nuestros ojos espirituales. Fuimos conmovidos aquí, en el corazón, por la presencia del Señor, por el Señor. Y hoy estamos aquí adorando a un Dios que no vemos, pero sí lo vemos con nuestros ojos espirituales. Lo creemos por fe, no por vista, sino por fe. Isaías 65, versículo 17 dice, pues he aquí yo, o sea Dios, creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a memoria. Isaías profetizando que en un momento, que en un futuro, Dios iba a crear cielos nuevos y tierra nueva. Todavía no estaban esos cielos, esa tierra nueva. Él dice que Dios iba a hacerlo. Eso en Isaías. Pero luego, si vamos a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 13, tengo 3 versículos ahí importantes para introducirnos en este día. Pedro dice, tenemos una promesa. Nosotros vivimos por promesa. Usted también vive por promesas, por fe y por promesas del Señor. Dice, pero según su promesa, nosotros esperamos, ¿qué esperamos? Nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia de Dios. Pedro está sostenido en esa promesa de Isaías, está diciendo, ¿sabe? Que el Señor prometió que iba a haber un lugar para nosotros. Ahora, nos encontramos en Apocalipsis capítulo 21, ya al final del libro de Apocalipsis, Juan en la isla de Patmos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 5 dice, después vi, mire qué interesante, Dios creará, dijo Isaías, Dios hará. Pedro dijo, yo me sostengo en la promesa porque si no me sostengo en la promesa no puedo llegar ahí. Así que me sostengo en la promesa de que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Pero Juan en Patmos dice, yo vi, ¿qué dice? Yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. O sea, donde hoy estamos, esto va a dejar de existir. Está diciendo eso. Este es el primer cielo, la primera tierra. No se asuste, el Señor le ama. Lo mismo que el mar dejó de existir. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda. Qué hermoso, ¿no? Lista para encontrarse con su novio. Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía, aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. No habrá otros dioses, ni en minúscula. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Dios dijo desde el trono, yo hago todo nuevo. Y también dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza, dignas de ser esperadas, ahí se traduce, dignas de que te sostengas en esa promesa. Es digna esa palabra, es una palabra de Dios, es algo consistente, hermanos, es algo real, no algo imaginario. Amén. Qué tremendo, ¿no? Uno diciendo voy a profetizar que va a haber, otro diciendo que se va a sostener en esa promesa y otro diciendo yo lo vi. Yo vi esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Qué hermoso, ¿no? Ahí donde tú vas. Cuando cierras los ojos aquí en la tierra va a llegar algún momento, eso nos va a pasar a todos. Vamos a abrir los ojos espirituales a una realidad tremenda, a un lugar hermoso, a un lugar que se llama paraíso, que se llama cielo, tercer cielo, lo llama el apóstol Pablo. Es el lugar que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, que perseveran en las cosas del Señor, que esperan en las promesas. Aún muchas veces con golpes y queriendo
el enemigo torcerte del camino o alejarte, o que camines por ese camino ancho que lleva a la perdición, pero tú te sostienes, te mantienes, te sostienes en el Señor, tomados de las promesas. Vas a cerrar los ojos aquí y vas a abrir a una realidad espiritual tremenda, a un lugar donde hay calles de oro. Amén. Donde está el árbol de la vida, dice así la palabra del Señor. Donde está nuestro Señor. Wow. Aleluya. Ahora, ¿cuánto hace que no escuchas una predicación sobre el cielo? Dígame, ¿usted escuchó hace poco alguna predicación? ¿Cuándo fue la última vez? Y alguien me va a decir, no, pastor, cuando fui a un velatorio. Digo que uno va a un velatorio, perdón, ¿no? Si alguien fue hace poco, perdón. Pero veo que uno va a un velatorio y ahí el pastor o el sacerdote habla del cielo. Y es ahí donde uno escucha, en un velatorio, en un entierro. Yo me acuerdo de haber escuchado cuando era más pequeño, de haber ido y decir, oh, está hablando del cielo. Está citando una promesa. Pero ¿cuánto hace que no escuchas? Es que nadie se está preparando para el cielo. Nos preparamos para aquí, ¿no? Todo el tiempo aquí en la tierra. Eso dijimos el domingo pasado, ¿no? Estamos con la mirada aquí, así, diciendo ahí, y de repente estás preocupado. ¿Y cómo voy a hacer ahora? Tu mirada está así cuando decís, ¿qué voy a hacer ahora, no? Mirando al piso. ¿Y ahora qué haré? ¿Cómo saldré de esto? Pero tu mirada tiene que estar hacia arriba, porque ahí es de donde viene la salvación. Y la Biblia nos asegura que es un lugar real. Amén. Justamente lo que estamos escuchando es todo lo contrario, que tiene que ser aquí. En los últimos tiempos que vivimos pareciera que los creyentes están más interesados en la tierra que en el cielo. Y sí, tienes que interesarte en la tierra, pero tienes que interesarte en el cielo también. Amén. Tampoco es uno estar, no prepararse o no estudiar o no decir, bueno, yo no voy a comprar una casa porque Cristo viene pronto. No, siga viviendo aquí, siga prosperando aquí, siga buscando del Señor, siga preparándose. Si tiene que estudiar, estudie, mientras tiene la mirada en los cielos. Mire, hubo un tiempo en nuestro país que la predicación era esa, la predicación sin querer. Los que predicaban decían, no estudien, no compren, no se preparen, porque Cristo viene a buscarle a la iglesia. Sí, es verdad, Cristo viene y hay que estar preparado como las 5 vírgenes que estaban listas, ¿no? Sin embargo, no hay que dejar de hacer lo otro. El problema es cuando dejamos de hacer, dejamos de enfocarnos en las cosas del cielo y solamente tenemos la mirada aquí, ¿no? Aquí, en la hora de aquí, en la tierra. Y el problema es cuando tenemos la mirada solamente en el cielo, pero no nos enfocamos aquí en predicar, en ayudar, amén, en salir a buscar al necesitado, en poder ayudar, porque uno dice, no, estoy orando, pastor, porque tengo que estar enfocado todo el tiempo en el cielo. No, tienes que tener la mirada arriba, pero ser luz aquí en la tierra, ser sal aquí en la tierra. Amén. Cristo es nuestro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él no es que estuvo encerrado orando todo el tiempo al Padre. Él salió a la necesidad. Buscó al necesitado, tocó al leproso. Señor, necesito tu ayuda. Ahí estaba Jesús, una mujer tocó el borde de su manto. Ahí estaba en la necesidad. Comía con pecadores, con mujeres de la calle. Ahí estaba en la necesidad. Pablo nos dice que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, Colosenses 3. Pongan la mirada arriba. Entonces tú, y vuelvo a lo anterior, ¿no? Tú estás preocupado a veces poniendo la mirada aquí diciendo, ¿cómo voy a hacer? No puedo hacer esto, no puedo salir de esta situación. ¿Cómo haré para salir? Pero cuando tú pones la mirada, Pablo dice, pongan la mirada en las cosas de arriba, pongan la mirada en el cielo. Ahí está la palabra poned la mirada. Qué buen punto ese, poned la mirada. Cuando ponemos nuestra mirada en el cielo, hay esperanza. No hay esperanza cuando pones la mirada aquí abajo, pero cuando pones la mirada allá arriba, hay esperanza. Yo me acuerdo en momentos, en tiempos de prueba, en tiempos de enfermedad, de dolor, en angustia. Es ahí cuando yo puse la mirada hacia arriba y el Señor obró. Amén. Y el Señor salió a pelear, porque la Biblia dice, no he visto justo desamparado. El justo es el que pone la mirada al cielo y sabe que de ahí hay salvación. No he visto, dice, justo desamparado, ni que mendigue pan, porque si tú pones la mirada al Señor, Él va a proveer. Él va a hacer algo.
No puede ser que Dios no lo haga. Si tú lo buscas, Dios va a responderte. Si tú le llamas, si tú golpeas, Él va a abrir. Pero tienes que ir, tienes que buscarlo. Por eso Pablo dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, los tiempos que estamos viviendo ahora, decía Pablo, tiempos de golpiza, tiempos donde la gente nos odia por predicar la palabra, dice Pablo, gente donde somos todo el tiempo, somos como abortados todo el tiempo. Feo, él se sentía así, desechados todo el tiempo, dice Pablo. Sin embargo, eso es lo que vivimos en el tiempo presente, pero eso no se compara con la gloria venidera. Él está hablando del cielo, hermanos. Pablo está ahí apoyando a los romanos. Está asistiendo allí espiritualmente a los que están naciendo o a los que están caminando en el camino del Señor. Le están diciendo, no se preocupen, porque este tiempo presente no se compara con la gloria que vamos a vivir allí arriba en el cielo. Pongan la mirada en el cielo, le está diciendo. Pongan la mirada arriba. Por eso cuando ponemos nuestra mirada en el cielo, y cuando digo cielo estoy diciendo en el Señor, amén. Estoy diciendo en donde habita Dios. Donde está el paraíso de Dios, donde está el Señor. Cuando ponemos la mirada en el Señor, nuestra vida se va afianzando, se va consolidando. ¿Por qué? Porque esa vida en las cosas del Señor se establece. Porque Dios ahí está en control de tu vida. Antes nuestra vida no estaba en control del Señor, ¿no? Hacíamos lo que bien nos parecía. Estábamos como los jueces. Como en el libro de los jueces. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Y así estaba el ambiente espiritual. Sin embargo, ahora en Cristo sabemos que el Señor tiene control de nosotros. Porque está en control porque todas las cosas ayudan a bien. Porque está en control Dios, ayudan a bien todas las cosas. Y en Apocalipsis 4, versículos 1 al 3, dice, después de esto, miré. ¿A dónde miró? Miró al cielo, hermanos. Y he aquí una puerta abierta. Mira, cuando tú miras al cielo, esto para algunos, si lo reciben algunos, van a ver el milagro de Dios en estos días. Si tú recibes lo que te voy a decir ahora. Cuando tú miras, ¿sabes qué vas a ver? Una puerta abierta de Dios. Ahí está. Y miré. Y cuando miras y miras al Señor y pones tu confianza en Dios, dice, había una puerta abierta, dice. Wow, ¿no? Porque si miras acá abajo, las puertas se cierran, ¿o no? Versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí había un trono establecido. Había un trono, o sea, yo no sé la situación ahí que estaba viviendo Juan, pero Juan estaba en la isla de Patmos, desterrado, como yo les he predicado. A mí me conmueve esta historia de Juan, de Apocalipsis, porque él era una persona despreciada. Quisieron matarlo, no pudieron, lo echaron ahí como una bestia. Y era uno de los apóstoles del Señor. Ese sí que hay que ponerle el título de apóstol, ¿eh? Se lo merece y lo es y es un ejemplo de eso. Y ahí estaba, solo. Dijo que ese que se muera de tristeza ahí, dijeron. En un lugar hostil, un lugar terrible que había ahí. Pero él dice que estaba allí. ¿Y dónde puso la mirada? Y puso en el Señor, si no se hubiera muerto, hermano, de tristeza. Pero como él tenía a su Señor, puso la mirada en el cielo. Y ahí recibió esa revelación tremenda que tenemos acá. Y ahí estaba la puerta abierta. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Ahí está, ¡pum!, se fue para allá. Y aquí un trono. ¿Sabe qué significa ese trono? Que a Dios no lo mueve nada. Él lo primero que veo es algo que no se mueve, algo inconmovible. Él estando allí, en una situación de bestia, de una persona despreciada. Pero vio un trono establecido en el cielo. Y en el trono había uno sentado. Pocos tuvieron esa visión. Pero ahí lo que el Señor le dijo es, ¿sabes qué, Juan? Tú estás en una situación de prueba, pero ¿sabes qué? A mí nada me conmueve. Y el que me busca a mí, dice el Señor, nada lo conmueve. Está como en un trono sentado. Tremendo, ¿no? Juan estaba viviendo tiempos tremendos en su corazón, en su vida, en su parte, por supuesto, emocional, como tú quieras llamarlo. Pero había algo que estaba consolidado ahí. Un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado.
Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Miren qué hermoso lo que hay en el cielo. Mire cómo se viste su Dios, su Señor. Piedras preciosas. Y había alrededor del trono un arco iris. ¡Wow! El pacto de Dios con Noé. Juan quería estar allá, no quería estar acá. Pero tuvo esa visión. Y ahí vio, dijo, wow, ese es el pacto que hizo Dios con Noé después del diluvio. Ese es un Dios de pactos, hermanos. Un Dios que lo que dice lo cumple. Imagínate él ahí, ya no tenía dolor, ya no tenía tristeza. Ahí estaba contemplando la hermosura del Señor y contemplaba ese arco iris. Dice, era semejante al aspecto de la esmeralda, algo precioso. Eso es lo que hay en el cielo, cosas preciosas. Por eso cuando ponemos nuestra mirada en el cielo, ¿sabes qué te sucede? Se te empiezan a caer muchas demandas que tú tienes en tu vida, en tu corazón, muchas demandas que uno tiene muchas veces. Uno actuaba con soberbia, uno actuaba despreciando a los otros. Se lo dice primeramente quien les habla, ¿no? Cuando estaba así en el Señor, queriendo hacer justicia, ¿no? Queriendo hacerse mala sangre, tanta mala sangre. ¿Para qué? Uno después aprendió, ¿no? Con el tiempo, con las caídas. Y uno dice, es que ahora tengo la mirada en el Señor. Y me doy cuenta que estoy de paso aquí en la tierra. Estás de paso aquí en la tierra. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. De donde también esperamos al Salvador. Pero está diciendo Pablo a los filipenses, no se afanen, no se turbe su corazón, no actúen así como están actuando. Tranquilícense, porque su ciudadanía no está aquí en la tierra, está en el cielo. Ustedes pertenecen a un lugar. ¡Wow! El Señor te separó con un propósito. Tú estás aquí porque el Señor te separó. Te separó el Señor, te eligió. Hay otros que todavía no están, pero a ti te eligió, por eso estás aquí. Hay una elección que hizo Dios. Te separó para que tu ciudadanía sea una ciudadanía mucho mejor de la que tenemos aquí en la tierra. Amén. Por eso cuando ponemos nuestra mirada en el cielo nos despojamos de las cosas que temporales de la vida. Antes, sin el Señor, nos tomábamos de las cosas como, ¿no?, posesión, ¿no? Aún de posesión de cosas materiales, pero también posesión de personas. Pero ahora en el Señor, miren este versículo, Salmo 73:25. Dice, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. ¡Wow! ¿Está mal anhelar algo en la tierra? No está mal, no está diciendo eso. Pero está diciendo que cuando está con el Señor, que cuando pone la mirada en el Señor, que cuando busca a Dios, ¿sabe lo que siente el que busca a Dios? Siente que ya las demandas que tiene aquí en la tierra no importan. Ya nada quiero a Dios, está diciendo. Quiero al Señor. Por eso cuando uno, hermanos, tiene esa comunión con Dios, cuando uno busca en esa intimidad a Dios, cuando uno encuentra en la oración ese deleite, esa bendición de poder comunicarse con Dios, sabe que siente que acá en la tierra no quiere nada, no le interesa nada, no se afana ya por las cosas de acá de la tierra. Trabaja, por supuesto, pero ya no es un ídolo ese trabajo. Estudia, pero ya no es un ídolo ese estudio, ese título, no es un ídolo. O mismo un pastor, esas credenciales. Pero yo tengo la credencial de tal. Pero no es por las credenciales, usted es la credencial. Lo que usted hace cuando nadie lo ve, esa es su credencial. Ponemos la mirada en Él, el autor y consumador de la fe, que por el gozo, dice la palabra de Dios, por el gozo puesto delante de Él, sufrió en la cruz. Fue menospreciado. Ese es el camino. Aleluya. Cuando ponemos la mirada en el cielo, es ahí cuando podemos terminar bien la carrera que hemos comenzado. Comenzamos todos bien. Empezamos bien todo lo que hemos comenzado, ¿no? Aceptando al Señor y dando los primeros pasos en Cristo. ¿Te bautizaste? Bien, bárbaro. Pero el final es el problema, no el principio.
El tema es terminar bien la carrera y no la vas a terminar si sacás la mirada de las cosas de arriba. Imposible perseverar sin tener la mirada en las cosas del cielo. Por eso Jesús promete en Apocalipsis 3:21 que al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en el trono. Miren qué tremendo. Como también yo vencí y me senté en el trono de mi Padre. Jesús venció, terminó bien la carrera, aunque padeciendo mucho. Y dice Jesús, yo les prometo que si ustedes terminen bien la carrera, se van a sentar conmigo en ese trono. Miren qué promesa, hermano. Y no me venga a decir ahora, no, pero yo quiero sentarme en una silla por ahí atrás. No. Se va a sentar en el trono de Dios, Él lo prometió. Es un lugar de privilegio, de honor. No lo merecemos, pero es una promesa. Pero para eso tienes que vencer, ser vencedor. Sin poner la mirada en el cielo no vas a ser vencedor. Por eso la palabra cielo aparece más de 550 veces, hermanos, en la Biblia. Y tú me dirás, pero pastor, ¿y cómo es? ¿Dónde queda el cielo? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos? ¿Qué dice la palabra de Dios de los cielos? Bueno, qué pregunta interesante. La Biblia dice que hay 3 diferentes cielos. ¿Sabía usted? ¿Cuántos sabían? Levante la mano. ¿Cuántos sabían esto? 3 diferentes cielos. El primer cielo es el cielo atmosférico, el cielo que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Geográficamente hablando. El primer cielo es este cielo que vemos acá. Luego está el segundo cielo, que es el cielo estelar, donde está el firmamento, donde están las estrellas y todo lo creado por el Señor. Y luego hay un tercer cielo, que es el cielo divino, que no sabemos geográficamente dónde queda, no tenemos una posición de decir, queda en tal coordenada. No tenemos, en la palabra de Dios no tenemos eso, sin embargo no significa que no esté. Y la Biblia se refiere a este cielo con varios términos. Por ejemplo, la casa de mi Padre, dijo Jesús. En Juan 14:12 dice, yo me iré antes y prepararé lugar para ustedes. O sea que Jesús se fue antes, amén, para preparar un lugar. O sea que existe, ¿sí? Es un lugar donde Jesús está trabajando allí con los ángeles, preparando lugar para nosotros. Por eso Jesús se adelantó y le dijo eso a los discípulos. Yo me voy antes para prepararles un lugar. Después van a venir ustedes y van a tener un lugar donde estar, conmigo. Amén. Otros le llaman, por ejemplo, en Hebreos 12:22, la ciudad del Dios viviente. La ciudad del Dios viviente. Tremendo, ¿no? El monte de Sión lo llaman en otros pasajes, o la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial, la promesa de la tierra prometida, pero la Jerusalén celestial, amén, no la de aquí la tierra. Otros llaman el paraíso, por ejemplo en Apocalipsis 2:7, o el tercer cielo, como habla Pablo en 2 Corintios 12, que él dice que estuvo allí, en ese tercer cielo. Una patria mejor, la llama Hebreos capítulo 11, ahí donde habla de los hombres de la fe. Esa es una patria mejor que esta, dicen, ¿no? O una patria celestial, una ciudad celestial. Y luego una ciudad santa. El cielo es real, hermanos. Y Jesús llamó al cielo la casa de mi Padre, dijimos, ¿no? Fíjate en Apocalipsis capítulo 29, versículos 9 al 27. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande, alto, y me mostró la gran ciudad santa, ahí está, miren, de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafana, como el cristal. Tenía un muro grande, alto, y 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscriptos, que son las de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad
se halla establecida en cuadro y su longitud es igual al de su anchura. Bueno, ahí la midieron, ¿no? Dice el versículo 18, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro. Miren, hermano, la ciudad de oro puro. Semejante al vidrio limpio, o sea, era un oro blanco, transparente. Wow, ¿no? Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero agaya, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina. Bueno, y iba explicando todas las piedras que tenía. Tremendo. Versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No es que hay un templo ahí donde usted va a adorar. Es ahí que el Señor es el templo. El Señor es el templo, ahí le adoramos a Él. Tremendo. Y dice, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es la lumbrera. Wow. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ellas. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Tremendo, hermano. Mire, todo eso dice la palabra de Dios sobre el cielo, sobre el lugar que el Señor nos tiene preparados para nosotros. Entonces, el cielo es un lugar real, amén, que Juan vio ahí en Apocalipsis. Es el lugar donde vive y reina Dios. Es el lugar donde los salmistas adoraban y cantaban y decían, alcé mis ojos a los cielos, como por ejemplo el Salmo 123. Y allí estaba el que habita en los cielos, el Señor. Ese es el futuro hogar nuestro que el Señor está preparando. Y como les dije, no tenemos una ubicación geográfica, no. Es que no es tan importante saber dónde está, ¿no? El Señor no nos dejó el lugar específico donde está. No es tan importante saber dónde. Lo importante es saber que hay uno. ¿Me entiende? No es saber dónde, sino saber que hay un cielo. Muchas veces una persona puede decir, bueno, pero queremos saber dónde queda, queremos ir ahí investigar, tratar de que el hombre llegue a ese lugar. No es tan importante saber dónde, es importante saber cómo llegar ahí. ¿Cómo se llega ahí? A través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces, ¿cuál es la puerta? Es aceptar al Señor en tu vida. Esa es la puerta para llegar. Eso es en lo que tenemos que enfocarnos. Eso es en lo que tenemos que trabajar nosotros, por fe. El Señor quiere que lo creamos por la fe, no porque alguien lo encuentre. Por eso es más importante eso. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje que tenemos que aceptar. Y el apóstol Pablo estuvo allí. El apóstol Pablo estuvo allí, y si me acompañas a 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12. Ahí nos está diciendo el apóstol Pablo, versículo 2 dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo, no lo sé, pero Dios lo sabe, dice. Hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Mira, ahí está. Es alguien más que estuvo ahí. ¿Quién fue? El apóstol Pablo, que fue al tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, lo sabe Dios, pues fue una experiencia que tuvo, hermano, tremenda. Versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Habrá escuchado ahí cosas y se le prohibió hablar. Fíjate que a Juan no se le prohibió, porque le dice escribe y di estas palabras, Juan.
Pero Pablo escuchó cosas que se les prohibió decir, o sea, cosas inefables, cosas que no se pueden expresar, que están reservadas para aquellos que van a estar allí, para aquellos que se les permita entrar ahí. Pues hay muchos misterios, hermanos, que no nos es permitido conocer, ¿sí? Dios se reserva muchos misterios de no expresar, de no contar. Pero este es un lugar donde no se le permitió, y ahí Pablo estuvo ahí y lo cuenta. Ese es un lugar real. Él tuvo la oportunidad de estar ahí. Nosotros vamos a tener la oportunidad de estar cuando cerremos los ojos aquí en la tierra y abramos los ojos en el cielo, y ahí nos vamos a encontrar con el Señor. Y ahí todo lo que no sabíamos, ahí vamos a comprender, nos dice Pablo también, todas las cosas. Por eso ahora vemos como espejo, dice en un momento, ¿no? Pero alguna vez lo veremos como es al Señor. Alguna vez lo veremos en la realidad. Pero nosotros, mientras tanto, estamos aquí en la tierra preparando nuestro corazón para eso. Amén. Domingo tras domingo, día tras día, nos preparamos, perseveramos, nos entregamos al Señor. Creemos a las promesas del Señor para poder llegar a donde tenemos que llegar. Ahora, ¿qué me espera en los cielos? Bueno, mira, ese es un lugar glorioso, dijimos, ¿no? Jesús nos habló, Pablo nos habló, Juan nos habló, pero la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento que ojo, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entiendas allí, los que le aman, los que perseveran, los que esperan las promesas del Señor. Fíjate, son cosas que el ojo no vio ni el oído oyó, o sea, son cosas misteriosas, son cosas reservadas, pero reales, que el Señor no las quiere dar después, no las quiere dar ahora, ¿sí? No las quiere revelar ahora, las quiere revelar cuando estemos allá. Entonces es un lugar glorioso, porque yo creo que Dios tiene preparadas cosas gloriosas para nosotros, ¿sí? Es un lugar donde no habrá dolencias, dice la palabra del Señor, no habrá enfermedades. Allí en 1 Corintios 15, 53 dice, porque es necesario que esto corruptible, o sea, esta carne que tenemos, ¿no?, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, ahí no habrá muerte. En ese lugar no habrá dolencia, no habrá enfermedades, no habrá muertes. Es un lugar de disfrute. Ahí seremos como con cuerpos glorificados. Eso es como cuando Jesús se le apareció a los discípulos después resucitado, lo pudieron tocar, o sea que tenían cuerpo, pero era un cuerpo glorificado. O sea, ahí estaremos en un cuerpo, o sea, sí te vamos a reconocer, nos vamos a reconocer entre nosotros. Sí, nos vamos a reconocer, por supuesto. Nos vamos a conocer. O sea que nuestro cuerpo va a ser glorificado como Jesús después de la resurrección. No habrá más tristeza, porque dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Antes de entrar, te va a hacer así y va a decir, no sufras más. Entra al cielo, entra al paraíso, ya no habrá sufrimiento. Tremendo, ¿no? El Señor te va a limpiar la última lágrima para que puedas disfrutar de ese lugar. Por cuanto creíste, vas a entrar a ese lugar. No habrá más sufrimiento, porque la Biblia dice, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Todas aquellas cosas que producen sufrimiento desaparecen. Ahí en el cielo no hay sufrimiento, no hay noche, o sea, no hay tinieblas. Ahí no te vas a cansar. No te vas a cansar. Ahí no habrá muerte. Nos promete el Señor, y no morirán jamás. Leímos hace un rato el versículo, ¿no? Y no morirán jamás, tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Por eso Dios dijo de su trono, cuando estaba allí Juan, yo hago todo nuevo. Ahí el Señor va a hacer todo nuevo en nosotros. Aleluya. Hermanos, por eso tenemos este llamado a predicar el Evangelio, porque no es solo para que tú lo disfrutes hoy todo esto, es que Dios quiere que tú lo compartas a otros para que otros vengan al conocimiento, para que otros vengan a la salvación y puedan disfrutar también de esto. Entonces por ahí tú me preguntas, pero pastor, ¿y mis enemigos también? Sí, sus enemigos también. Sus enemigos también necesitan conocer del Señor. ¿Cómo llego al cielo? Pues a través de Jesús. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición,
Y muchos son los que entran por ella, dijo Jesús. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Uf. Mateo capítulo 7, versículo 13 dice eso. Pero segunda de Pedro 3:9 nos dice que Dios es paciente. ¿Cuántos dicen amén? Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Wow. Por eso estamos aquí, porque Dios fue paciente y es paciente. Dios de mucha paciencia. Necesitas recibir a Cristo para entrar a ese lugar. No hay dinero que lo pueda pagar, no hay obra humana que puedas hacer, ni aunque te claven en una cruz, no es por las obras humanas tuyas, es por la fe. No necesitas gastar dinero, no necesitas invertir tu dinero, no haga eso, porque no es algo que se pueda comprar. Se necesita recibir. ¿Qué debo hacer yo para recibir? Para un día estar ahí, ¿no? ¿Qué debo hacer? Bueno, primero admitir que soy pecador. Admitir que soy pecador, por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y estamos destituidos. Pero si reconozco que soy pecador y me arrepiento delante del Señor, esa es la primera puerta que puedes abrir para acercarte al Señor. Debo creer que Jesús murió por mis pecados. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No? Que aún siendo pecadores, el Señor vino igual, sabiendo que lo iban a despreciar, aún vino igual el Señor a morir por nosotros. Lo segundo que debo creer es que Jesús murió por mis pecados, que se llevó mis pecados. Lo tercero es que yo tengo que pedir perdón por mis pecados, confesar mis pecados delante del Señor. Invitar a Jesús a mi vida, por supuesto, a mi casa, a mi familia, a mi vida. Porque la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Confesar y creer en mi corazón. Confesar y creer en mi corazón. Que Él es el Señor y que lo levantó el Señor de entre los muertos. Por eso todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la palabra de Dios, ¿no? Todo aquel que confesare, aleluya, con su corazón. Y luego debo vivir bajo las promesas de Dios. Vive bajo las promesas, espera las promesas, ore al Señor, ponga la mirada en el cielo y espere la salvación del Señor. Porque a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una cosa es ser creación de Dios. Todo esto es creación, aún la humanidad es creación de Dios. Pero hay una gran diferencia entre ser creación y ser hijo. Pocos son los que quieren pasar a ser hijos. Por ser creado no sos salvo. Fuiste puesto aquí, naciste en una familia, naciste en un país, cada uno nacimos en un país distinto. Pero hasta que no seamos hijos de Dios, no seremos salvos. No es por haber nacido en una familia creyente, no es porque sos quinta generación, como dijo alguien, de misioneros. Yo soy quinta generación de misioneros. No importa, si usted no se arrepiente, no es salvo. Yo le dije, yo soy primera generación, yo soy quinta generación de Roma, le dije. En serio, y pues es verdad también. Y por eso le digo, no voy a ser salvo. Soy salvo porque confesé al Señor. Porque te va a costar todo cuando confieses a Dios. Yo me acuerdo que nosotros nos entregamos con mi hermano al Señor y la familia se dividió. Usted va a decir, pastor, ¿qué testimonio está contando? No es que Dios une. Sí, pero con nosotros pasó que se dividió la familia, no nos hablaban. No nos dirigían la palabra. Había un malestar muy grande ahí. Yo era recién un bebé espiritual. Y me encerraba con la palabra que podía decirle al Señor, Señor, no es que tú unes a la familia, como predicó el pastor el domingo pasado, había predicado que Dios unía a la familia. Y le digo, conmigo se separan. Pero había algo dentro mío, ¿no? Que no me dejaba.
No me dejaba. Era algo que adentro mío que me decía, seguí adelante. Seguí, algo que me empujaba. Y seguí porque el Señor estaba ahí, ¿no? Hasta que luego vinieron todos al camino del Señor. Se entregaron todos. Dios hizo la obra. Pero tú tienes que perseverar. Aunque venga la tormenta con piedras, aunque caigan piedras grandes del cielo, aunque te agarre un thunderstorm de los que vienen acá o un huracán, tú tienes que seguir caminando porque ese huracán va a pasar. Pero si tú te quedas ahí te vas a morir. Sigue caminando porque va a pasar esa tormenta, va a pasar eso. Pero sigue poniendo la mirada en el cielo, no en la tierra. Pedro puso la mirada en la tierra y ¿qué pasó? Cuando estaban en la barca. Ahí estaba el hombre de fe, ¿no? Señor, vamos a perecer. Y Pedro dijo, yo quiero caminar como tú caminas. Qué atrevido, ¿no? ¿Y qué le dijo Jesús? Ven, ¿quieres caminar? Ven. Pero empezó a caminar y ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo? Miró hacia el agua, hacia abajo. Como tú y yo a veces miramos hacia abajo y perecemos, ahogados. Porque no hay salida aquí abajo. Y Jesús casi que lo sacó de adentro del agua. Esas olas deben haber sido grandes. Y lo sacó y le dijo, ¿por qué, Pedro? Quitaste la mirada, ¿no?, del Señor. Quitó la mirada y se estaba ahogando. O sea, puso la mirada, quitó la mirada de Jesús. Eso fue lo que pasó. Y puso la mirada en las cosas naturales, en las tormentas. Puso la mirada. Paró de caminar y se estaba ahogando, ¿no? Qué enseñanza, ¿no?, que nos deja el Señor. Poner la mirada al cielo entonces es poner la mirada en Cristo, hermano. Yo siempre cuento esa visión que tuve en el Señor. Que había un camino angosto, ¿no? Un camino angosto había. Y estaba lleno de animales, cocodrilos, había humo, fuego. Era un camino terrible de transitar. Entonces yo estaba ahí diciendo, en esa visión, fue tan real esa visión. Y puse la mirada ahí, y puse la mirada así, inclusive a los primeros obstáculos que había, estaba yo con esa mirada. Y dije, qué imposible será caminar por ahí. Me quedo aquí, dije yo, ¿no? Pues ¿cómo hago para pisar ahí? Me voy a quemar, me van a morder. Pero de repente en esa visión levanté la mirada y allí atrás, al final, había uno que tenía un agujero aquí, en la mano, y me hacía así. Y yo en ese momento entendí que era Cristo, que ya estaba por allá de la tormenta, de los animales, del fuego, del oscuro que había ahí, ese camino oscuro. Y estaba haciendo así, o sea que él había llegado. Yo dije, yo voy. Y me mandé en esa visión. Y fue difícil transitar. Vio que uno a veces tiene un sueño, una visión, y pareciera que está horas, ¿no?, en eso, ¿no? Por ahí dura un segundo, pero uno está. Y fue difícil transitar, pero allí cada vez se acercaba uno y allí se veía bien que era Cristo, que había pasado y que hacía así también. Venga. Y yo enseguida me desperté y dije, wow, ese es el camino que transitamos los creyentes. Es difícil, cuesta, hay muchas caídas, pero si uno se queda ahí, se quema, te muerden, no hay visión, ahí hay oscuridad en ese caminar de pruebas. Pero si tú te levantas, si aún te arrastras, no importa. Si aún te arrastras, pero sigues, allá está el Señor.